con nosotros Jorge Caloyero, quien es o busca ser segundo vicepresidente por Progresemos y de repente llegar también a el gobierno. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido, candidato, es un gusto tenerlo. Recordemos que el partido Progresemos es el partido que tiene un perrito guardián, algunos dicen un pastor alemán, Sí. ¿no? En el símbolo, y plantea que a la presidencia pueda llegar Paul Jaimes Blanco. ¿Ah? Vamos a empezar quizá preguntándole al señor Caloyero, ¿de dónde conoce al señor Paul Jaimes? ¿Y por qué una persona, yo preguntaría desde cierta curiosidad, por qué una persona que no ha hecho una carrera política quiere ser presidente como el señor Paul Jaimes? ¿Y usted de dónde lo conoce al señor Paul Jaimes? Bueno, al señor Paul Jaimes, confieso, yo ingresé al partido Progresemos y en el partido Progresemos conocí al señor Paul Jaimes, no lo conozco antes del partido. Él manifiesta siempre que él quiere llegar a la presidencia de la República porque quiere hacer las cosas distintas. Cansado de todo este tema de la política tradicional que hasta ahora tenemos y que lamentablemente nos ha gobernado al país. En mi caso particular es cierto, siempre he sido una persona con un perfil técnico. Ahora he incursionado en política porque considero que es importante llevar a cabo acciones en beneficio de la colectividad y más aún para personas que de una u otra forma tenemos experiencia, conocimientos y de alguna manera capacidad de gestión. En mi caso, yo soy abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial, tengo una maestría en Derecho en Gestión Pública y bueno, ejerzo la docencia en el curso de Gerencia Pública. Quiero brindar mi experiencia. Antes de estar usted en Progresemos, ¿formó parte de algún otro partido? No, no he formado parte de ningún partido político. Ni de joven, nada. No. Ni inclinación de repente por alguna tendencia política. La tampoco. verdad no. Hasta No. Progresemos. No, hasta que llegué a Progresemos. Ahora, también me parece interesante entender esta situación en la que creo que, de la que podemos partir para hablar de qué son los vicepresidentes. Pongamos el caso de que Paul Jaimes salga elegido presidente. El Congreso decide declarar su vacancia. Sale Paul Jaimes y a usted le dicen, señor Caloyero, tome la banda presidencial, encárguese usted de la presidencia. ¿Acepta o más bien renuncia en una muestra de lealtad a su presidente? Bueno, la verdad no me he planteado esa posibilidad, ¿no? En el transcurso de estos 7 últimos años hemos tenido 7 personas ejerciendo la presidencia en nuestro país y no vería ningún tipo de circunstancia por la cual el candidato presidencial tenga que ser depuesto, tenga que llevarse a cabo algún tipo de censuras o cosas por el estilo. Confieso, no me he puesto en ese escenario. No me parece que sería el conveniente para una persona que ha demostrado capacidad y seguramente le demostrará capacidad de gestión de ingresar al gobierno. Pero sin mayoría en el Congreso, un Congreso crítico podría encontrar cualquier forma para deponer al presidente y allí la pregunta es, ¿lealtad al presidente o usted sigue el mandato constitucional de asumir? Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que es importante buscar consensos también dentro del propio Parlamento. Buscar la posibilidad de encontrar algo que hasta el momento creo que no hemos encontrado y creo que es la apuesta que debe tener aquella persona que desarrolla una función en el Estado, la gobernabilidad, que es a lo que debemos arribar. ¿Y los derechos humanos? ¿Qué concepto tiene usted por derechos humanos? Creo que son importantes, creo que son fundamentales para el ejercicio de las personas en general y deben ser salvaguardados convenientemente por todas y cada una de las personas. ¿Qué le ha parecido la legislación que ha hecho este Parlamento? ¿Usted considera, por ejemplo, que se trata de leyes pro crimen que ha dado este Congreso? Muy buena pregunta. Independientemente de la denominación que se le quisiera dar, habría que hacer un análisis de algunas leyes que se han dado. Por ejemplo, algunas de ellas han establecido recortes del tiempo de prescripción de la persecución de delitos. Claro. Hay otra ley, por ejemplo, en la cual se ha establecido que solamente podría ser aplicable el tema de la criminalidad organizada para aquellos delitos que merezcan una pena
es superior a 6 años de pena privativa Claro. de la libertad. Las cosa leyes que antes, conocidas como procrimen, exacto, ¿no? cosa que antes no existía. Entonces, independientemente de la denominación que se quisiera establecer, yo creo que es importante ver efectivamente cómo estas podrían haber perturbado la actividad desarrollada por parte del Estado. Pero para su Y- opinión, ¿perturbaron o no, digamos, la lucha contra la inseguridad? Yo creo que, vuelvo a repetir, la denominación, independientemente de todo, habría que establecer que efectivamente en la aplicación de estas normas y los operadores de justicia los pudieran establecer. Porque ciertamente estas normas, me parece que son 6 o 7, ciertamente han modificado todo un tablero penal que no debiera haber sido de esta manera. Claro, pero dice modificado, se puede entender o para bien o para mal, ¿no? Para usted, estas leyes procrimen, como se les conoce, ¿deberían ser derogadas o deberían continuar? No, deberían ser revisadas y evidentemente de considerarse los operadores de justicia que esas leyes han afectado por completo la lucha contra la criminalidad, deberían ser derogadas. Ahora, es interesante porque en redes sociales usted comenta mucho sobre seguridad ciudadana. ¿Cuál sería la principal propuesta de Progresemos para revertir la situación que tenemos en el tema del delito de extorsión y sicariato, ¿no? La situación de los transportistas. ¿Cómo la abordarían en el primer día de gobierno? Mire, se ha planteado una medida importante y excepcional, que creo que debemos remarcar ese contexto. La medida excepcional de la aplicación del denominado estado de sitio, con una modificación constitucional para que sea aplicable a situaciones como aquellas que tienen que ver con la lucha y el tema del orden interno. ¿Qué significaría, digamos? ¿Qué traería decretar estado de sitio? Dos cosas. Primero, la posibilidad de una intervención más importante por parte de las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, la suspensión de determinados derechos que no son parte de lo que se denomina el estado de emergencia. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la violación del secreto de las comunicaciones. O sea, ¿nos abrirían el teléfono a todos los ciudadanos? No. Le pongo solamente un ejemplo. Y eso, vuelvo a repetir, son medidas excepcionales, pero que habría que establecer determinados temas en los cuales deberían ser aplicables. Le pongo solamente un ejemplo. Cuando se realizan las incautaciones de teléfonos celulares en los penales, aun cuando estos teléfonos celulares se encuentran de propiedad o son de propiedad de los presos, esos teléfonos se encuentran salvaguardados por el derecho de las comunicaciones. Y la información, yo estoy seguro que la información que encontraríamos en esos teléfonos celulares sería muy rica y muy vasta. Eso es para el crimen que se genera dentro de los Claro que penales, sí. pero ¿y los que están afuera? Para los que están afuera es importante establecer algo que creo que aquí y ahora no se está haciendo. El que les habla siempre ha manifestado que frente a un crimen organizado, el Estado cada vez se desorganiza más. Y ponga solamente un ejemplo. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, del que siempre se habla como la gran panacea en seguridad ciudadana, se encuentra con... Siempre que ocurre un determinado hecho delictivo, se dice, vamos a reunir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esa va a ser la gran solución al tema. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que se encuentra conformada por 26 instituciones. 26. Imaginemos en estos momentos una reunión de 26 instituciones y no todas o parte de ellas orientadas a un tema de convivencia pacífica. Considero que aquí y ahora es importante que tengamos un comité de actuación inmediata contra la criminalidad, conformado por 4 o 5 instituciones: Presidencia de la República, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, y en base a una información de inteligencia operativa, llevar a cabo actuaciones concretas, porque de lo contrario, si no aplicamos medidas drásticas, radicales en contra de esta criminalidad que nos está afectando y nos está haciendo generar un estado de zozobra en la población, realmente muy poca efectividad podríamos tener. Claro, eso en el punto, bueno, de propuesta, pero actualmente, hasta el momento, no hay un plan nacional de seguridad. Hay una promesa en curso, se han sentado a dialogar, a conversar, pero no hay un documento formal hasta el momento. ¿Ustedes
han planeado, han pensado qué debería contener este Plan Nacional de Seguridad y de publicarse, ¿lo respetarían, lo continuarían? Tendríamos que evaluarlo. Y realmente es increíble. O sea, es como decir, ¿sabes qué? Tenemos un enfermo que ya está moribundo, está en la fase terminal. Un momentito, vamos a esperar cuál es el plan con el cual vamos a actuar para hacerle frente a esta enfermedad terminal. Y eso realmente parece una burla. No, o sea, el tema no es solamente, no es el plan. En nuestro país lo que sobran son planes, sobran leyes, pero lo que falta es efectividad, acción concreta y coordinación interinstitucional. Quiero una respuesta aquí como ciudadano. Dígame. ¿Un arma de fuego para usted es un instrumento de defensa personal o un factor de violencia en una sociedad ya violenta como la nuestra? Yo creo que habría que establecer el contexto en el cual la persona lo utiliza y si efectivamente lo utiliza en su legítima defensa. Si esto es así, si las leyes son aplicables de este punto de vista, sí considero que puede ser considerado como un arma de legítima defensa. Y en el caso de los serenos, porque también era un grupo que pedía, bueno, los alcaldes pedían armar a sus serenos. ¿Ustedes han pensado de repente en esa posibilidad? Porque en teoría, hasta el momento, la Policía Nacional es la encargada de resguardar el orden en la sociedad. Yo considero que hay un punto que es sumamente importante dentro del Estado peruano, que es el tema de la capacitación. En su debida oportunidad, yo llevé a cabo actividades de capacitación en temas de lo que es la función policial, de lo que es el resguardo de los derechos humanos por parte de estas personas, llámese de la policía, llámese del serenazgo, y evidentemente creo que eso es muy importante, porque de lo contrario, seamos realistas, podría darse la posibilidad de determinadas funciones extralimitadas por parte de estas personas, o lo cual no deberíamos llegar. Para invitar a todos los amigos que están conectados y están viendo, estamos conversando con Jorge Luis Caloyero, quien se postula a la vicepresidencia de Progresemos, y creo que es interesante también situarnos en el mapa político, ¿no? Hay algunas personas que recuerdan a su candidato presidencial, Paul Jaimes, como una persona muy activa y con cargos importantes durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Son los militantes de Progresemos castillistas? ¿Es usted castillista y Paul Jaimes es un castillista encubierto? Para nada, de verdad que no. O sea, yo creo que es absurdo poner determinadas etiquetas a personas que puedan haber tenido determinados cargos en cierto periodo gubernamental. Eso no los convierte de forma alguna en castillistas u otra denominación que se le quisiera dar. ¿Y en dónde están en el mapa político? Bueno, realmente esas denominaciones de izquierda, derecha, yo considero que son absurdas. Todos y cada uno de nosotros aspiramos a que efectivamente busquemos algo que es tan importante. El que les habla, vuelvo a reiterar, soy docente en gerencia pública y siempre propugno un tema que es importante, el valor público. De eso, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y generar valor público. El Estado no genera un valor económico. Y en esa línea, la vacancia a Pedro Castillo, ¿estuvo bien? ¿Se apoyó en la Constitución o no fue así? Sí, yo considero que sí, porque efectivamente nosotros fuimos testigos ese día de diciembre de hace algunos años atrás del acto tremendamente inconstitucional que él desarrolló. Creo que no hubo necesidad de mayor flagrancia. Lo vimos en nuestros televisores en vivo y en directo, la violación totalmente fatal, por llamarlo de alguna manera, del derecho constitucional que esta persona desarrolló. ¿Y la de Dina Boluarte? La de Dina Boluarte también. Yo creo que no podemos pensar que la persona que ocupe la primera magistratura tenga siquiera un atisbo de un acto irregular. Definitivamente eso no lo podemos. Si no lo podemos permitir en aquellas personas que ocupen determinados cargos de inferior jerarquía, menos lo podríamos permitir en personas que ocupan el principal cargo de nuestro país. Claro, porque ella decía que renunciaba, si es que, me refiero a Dina Boluarte, ¿no? Que renunciaba si es que Pedro Castillo era vacado, lo sacaban del cargo. Usted de repente podría decir lo mismo si es que sacan a Paul Jaimes, llegando a ser presidente, ¿también renunciaría? Vuelvo a repetir, no siquiera he considerado esa posibilidad. Yo estoy seguro que podemos buscar los consensos adecuados. Ahora, a falta de 2 meses para las Sí, ya no falta elecciones, nada. el Sí. candidato
no supera el 3%. Incluso no aparece su nombre como una de las personas con definición de intención de voto, aparece como otros. Algunos se preguntarían, ¿por qué dar la pelea en una batalla que parece ya casi perdida para Progresemos? ¿Por qué dar la pelea? Porque definitivamente creo que es importante considerar que las encuestas son fotos de un determinado momento y ni siquiera fotos que podría tener una total confiabilidad. En estos momentos, nuestro candidato presidencial y el partido estaba llevando a cabo una visita y un recorrido, y estoy seguro, y por favor los invito a ver, que es el candidato que más ha recorrido las diversas provincias y distritos de nuestro país. En estos momentos, y esta entrevista es parte de ello, y agradezco por darnos esta oportunidad, estamos llevando nuestro mensaje hacia Lima Metropolitana también y hacia todo el interior de nuestro país. Además es un bolsón electoral importante en Lima. Sí. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con Hernando de Soto? El partido tenía sentido cuando se planteaba una alianza con una figura que ya había estado en las presidenciales como Hernando de Soto, pero rápidamente se rompió y Hernando de Soto dijo, ya no estoy con Progresemos. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo creo que no es que tenía sentido. O sea, yo creo que el sentido lo estamos viendo aquí y ahora, con las personas que estamos desarrollando nuestra labor dentro del partido político. El que les habla, soy el candidato a la segunda vicepresidencia, y como ustedes, espero, con todo respeto, con toda humildad, lo puedo decir, puedan advertir que efectivamente tengo la experiencia suficiente como para asumir un determinado cargo. Claro, solo para puntualizar en una pregunta, al inicio le decía, ¿qué hay con los derechos humanos? Usted me menciona que respetan los derechos humanos, pero una de las propuestas del partido también es salirse de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es importante en ese sentido establecer que estamos hablando de instancias supranacionales, que la obligación fundamental del resguardo de los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, tienen que ver con nuestro fuero interno. ¿Y es posible, usted cree? Yo pienso, la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea esa posibilidad. Correcto, le agradecemos mucho. Jorge Luis Caloyero, candidato a la segunda vicepresidencia en el partido Progresemos, que postula a Paul Jaimes a la presidencia. Con esto cerramos nuestra entrevista a los candidatos para ser vices. Perfecto. Gracias.